Genial, ahora sí estamos grabando. Les decía que les deseo muy feliz sábado y que me van a tener que disculpar un poco por mi estado de salud, porque, bueno, estuve en una semana bastante complicada. No pude trabajar ningún día esta semana porque no tenía voz prácticamente, y bueno, hoy estoy un poquito mejor, recuperé un poco. Pero bueno, mis neuronas no están haciendo tanto, ya no hacen tanto contacto normalmente, y hoy un poquito menos, así que bueno, sépanme entender. Eh, el desafío para hoy es hablar de este tema. Yo puse este título, como ven ahí, masculinidad, un acercamiento. O sea, la idea es hoy simplemente hacer como un pantallazo general de algunas cuestiones importantes. Eh, Primero, tratando de empezar haciendo, eh, tomando responsabilidad eh, por este tema, en el sentido de que hemos hablado en el grupo varias veces de cuán poco nosotros los hombres nos hemos puesto a abordar estas temáticas. Personalmente me resulta siempre mucho más eh, entretenido hablar, no sé, de algún texto de Ellen White, hablar de algún texto bíblico, eh, estudiar un tema en profundidad y presentarlo. Y estos temas que la profecía nos ha mostrado que son tan relevantes para estos tiempos, pareciera como que huimos a veces a hablar de esto, y ha quedado más a cargo de las mujeres sin que nadie lo haya establecido de esa forma. Hablar de estos temas por ahí un poco más incómodos, y es cierto que eso no es aceptable que sea de esa manera. Eh, Todo lo que voy a plantear hoy considero que es algo que eh, por lo menos deberíamos tenerlo presente, tenerlo claro. Eh, También puede servir como eh, no un parámetro, quiero decir, como un termómetro. O sea, si de lo que vamos a hablar hoy acá hay cuestiones que ustedes no tienen del todo claro, o sea, no quiero sonar negativo de entrada, ¿no? Pero pienso que es preocupante. Estas cosas que vamos a mencionar hoy necesitamos tenerlas eh, no solamente claras a un nivel intelectual, sino que las tenemos que poder manejar eh, en nuestro accionar, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento todos los días. Eh, y esto que vamos a hablar hoy es algo muy pequeño en comparación a todo lo que abarca. Así que bueno, eh, vamos a empezar por acá. Eh, ¿Qué conforma la masculinidad tradicional o tóxica? Como se conoce hoy en día el término, es como lo mismo, digamos. Cuando hablamos de masculinidad, no hay una masculinidad eh, buena y una mala, digamos. Es como que estamos hablando de esta masculinidad tradicional que tiene un impacto tóxico en la sociedad, ¿no? Yo acá hice una listita de algunas cosas, pero me gustaría que ustedes puedan aportar cosas que conforman la masculinidad tradicional. Por ejemplo, yo voy a tirar una: fuerza, Dominio. dominio, Superioridad. Autoridad. superioridad, autoridad, bien. Yo estaba pensando era en heteronormativo. Ok, sí. ¿Algo más? Yo puse acá valentía, inflexibilidad, En el caso de hombres casados, ser la base económica de la familia o el sustento de la familia. sustento, dominio, poder.
En la parte de valentía, yo pondría como ser temerario y referido, es una valentía que no es tanto coraje, sino más bien una mala, una inconsciencia con respecto al riesgo, audacia. que se ve mucho, no, temerario, Ajá. sí, no sé cuál sería el sentido, pero tiene que ver con, por ejemplo, en lo que es la parte médica, que los hombres no se hagan los chequeos anuales, porque o no toman precauciones de cuidarse su salud porque piensan que eso es menos masculino, entonces no comen, por ejemplo, si son vegetarianos siempre se hace bullying, por ejemplo acá en Argentina es muy frecuente, un hombre sea vegetariano es como que se asocia con capaz ser una disidencia sexual, no ser una persona que te preocupe en tus arterias. Sí. Estas son como características que conforman esta masculinidad. Ahora, hay algo que me parece importante, y es diferenciar algunos conceptos. El machismo en sí es diferente a la masculinidad porque estamos hablando de aspectos diferentes. Y me resultó interesante entender esto, que el machismo como un lenguaje, ¿no? La masculinidad yo lo catalogaría como un estereotipo, ¿no? Y el machismo es como un lenguaje. Y está compuesto por conductas, creencias, discursos, ¿sí? Que promueven y reproducen y refuerzan formas discriminatorias. Esto es básicamente el machismo. ¿A partir de qué se construye? Bueno, a partir de la polarización de roles y estereotipos, como veíamos en la diapositiva anterior. Y básicamente consiste en violencia, sometimiento, control y desprecio hacia todo lo femenino. Entonces yo por ahí voy a volver un poquito acá, no lo puse, no lo puse en esta presentación, pero me gustaría que por ahí me digan ustedes qué características pondrían si habría una columna al lado que sea de femineidad, por ejemplo. ¿Qué características incluirían ahí? Debilidad, temor, cuidado. Sumisión. Sumisión. Y más desde lo positivo, Empatía, cuidado, cariño, delicadeza, ¿sí? Como muchas Belleza. belleza, bien. Entonces es como que el machismo se construye a partir de ahí y tiene esto de someter, de controlar, violentar, pero sobre todo despreciar todo eso que ustedes acaban de decir, ¿no? Entonces, Perdón, lo desprecian en un hombre, pero en una mujer, o sea, no lo aprecian, pero ¿por qué la conquistan a la mujer? Por esas características, pero a la vez lo desprecian. Es un desprecio. es un desprecio. ¿Por qué quieren tener? Es un desprecio porque vivimos en esta sociedad y todo lo que es apreciado es remunerado. Y como se asocia el amor, los cuidados, etcétera, a la naturaleza, por lo tanto no nos pagan por eso que hacemos ni tampoco lo valoran porque piensan que nos trata de los poros. Es que por eso se construye esto, ¿no? El patriarcado es el sistema. Entonces, el patriarcado es un sistema que se rige a partir de estereotipos, ¿sí? Masculinidad, feminidad, la polarización de estos estereotipos, y en este sistema hay un lenguaje, y ese lenguaje que se habla es el machismo, ¿no? Básicamente esa es la estructura que yo quería mostrarles. El patriarcado es básicamente un sistema en el que el poder y la autoridad la tienen exclusivamente los hombres, y la tienen los hombres que se amoldan a lo que un hombre debe ser. Claro, ni siquiera todos los hombres. Y este sistema lo que hace es aprisionar y someter a todo lo que no encaje en el sistema, básicamente. Entonces, ahí es donde viene esto que estábamos hablando. Masculinidad versus feminidad. Primer punto que creo que no debería ser ni siquiera discutible, pero si alguien quiere dar alguna opinión o hacer algún comentario, alguna observación, obviamente siéntase libre, pero me parece que partimos todos desde la base de que tanto la masculinidad como la feminidad son construcciones socioculturales. Todas esas características que mencionábamos recién son características en sí, o sea, son características que no son necesariamente ni buenas ni malas, pero
el único problema es que están polarizadas, y el único problema es esa, que están estereotipadas. Pero en sí, como características, no tienen nada de malo. Si pensamos en valentía, si pensamos en fuerza, si pensamos incluso en dominio y poder, o sea, yo pienso, ¿no? Lo primero que Dios hizo al crear a la humanidad fue decirles que dominen, ¿no? O sea, el dominio en sí no es algo negativo tampoco. Eh, si pensamos en todas esas cualidades y continuamos la lista, no solo continuarla, sino la intercalamos con todas las otras cosas, delicadeza, belleza. ¿Sí? Para apoyar la idea de que es una construcción sociocultural, me estoy remitiendo a todos nuestros antepasados y me voy a Eva. ¿Y por qué inferimos que no creo que Eva haya sido débil, ni poco valiente, ni nada de eso? Ujú. ¿Dios la creó así? No. Esto es una construcción, por eso estoy afirmando tu idea. Ajá. No creo que Eva haya tenido todas esas características. Belleza sí, pero ¿por qué podemos decir que ella no tenía dominio sobre la naturaleza? ¿O por qué? No, claro que lo Ella tenía. tenía todo. Al contrario, fue temerario. Claro, fue temerario. Sí. Entonces, nada, o sea, todas estas características que hemos mencionado, en realidad son características, por eso cuando empezaron a decir sometimiento y todas esas características, fue como yo dije, a ver, veamos las positivas, porque quería llegar a este punto, ¿no? O sea, tanto las características tradicionalmente conocidas como femeninas o masculinas no son malas en sí. El problema es qué se hace con esas características, cómo se las estereotipa y cómo nos comportamos a partir de ahí, cómo se construye un sistema a partir de ahí. Luis, quería agregar, Dios ama la diversidad. Ahora, cuando nosotros ligamos características a género y los pegamos, ahí creo que es donde está el problema. O sea, no son características ligadas al género. Encasillamos. Encasillamos. Sí, es como que atentamos contra la diversidad al hacer eso. Bien. El tema de hoy no va a ser largo, ¿sí? Quiero, a menos que ustedes tengan muchas ganas de charlar, pero esto es otra cuestión, y me parece sumamente importante. El alcance dañino de la masculinidad tóxica. Tenemos que tener en cuenta que, voy a volver para atrás, perdonen, pero el abrazar todas estas características, ¿sí? Y rechazar todas las demás, el abrazar este estereotipo, no tiene solamente implicancias negativas hacia una mujer, por ejemplo, hacia una pareja, una madre, una hermana. Eso es como, nos quedamos muy cortos si pensamos que es eso. Abrazar todas esas características, rechazando todas las demás, coloca a todo el mundo en peligro. Entonces, el daño que produce la masculinidad es hacia las mujeres, hacia los otros hombres, por supuesto, pero hacia el planeta también. Es sumamente interesante darnos cuenta de esto, porque cuando vemos qué hay detrás de de todas las compañías o qué sé yo, no me sale la palabra, las industrias que están destruyendo el planeta, los animales, todo, vemos qué características hay detrás de eso, y son exactamente todas las características que uno englobaría bajo masculinidad, ¿no? Y eso nos tiene que hacer ver que hay algo mal en todo esto, ¿no? Nos tiene que confirmar que vivimos en una sociedad heteronormativa, patriarcal, que se rige con estas normas. Estas son las reglas de juego. Y no solamente destruye las vidas de mujeres y hombres, sino la propia casa en la que vivimos, ¿no? Y en función de esto, me acordé de un libro que leí este año. Hay una autora que hablaba y hacía una lista de todas las cosas que ella entrevistaba a mujeres, ¿no? Cosas que querían las mujeres. Y entonces ella dice, ¿saben qué es lo que quieren las mujeres en este mundo?
quieren que no haya pobreza, quieren que no haya niños en la calle, quieren que no haya... Y empezó a hacer una lista de todas cosas que quieren las mujeres, que es lo que más desean. Y entonces la conclusión de ella era que decía que los planos del cielo se construyen a partir de los deseos de las mujeres. Y me resultó muy interesante esa frase, porque es así. Esa polarización hace que todo lo femenino en realidad sea todo lo que el mundo necesita, ¿no? Alineado con lo que yo quiero. Obvio. Bueno. Otro tema que me resulta sumamente importante, porque a partir de ahí nosotros llegamos a nuestro día a día, digamos. Nosotros vamos a nuestras relaciones, cómo nos vinculamos, cómo funcionamos. Y hoy en día, no, por lo menos acá donde vivimos nosotros, no tiene mucha buena prensa ser abiertamente machista, te deja bastante expuesto, pero el sistema sigue funcionando perfectamente, el sistema que acabamos de ver, y se rige mucho a partir de acá, a partir de los micromachismos, ¿no? Entonces por ahí me gustaría escucharlos a ustedes, que me digan algunos ejemplos de qué serían micromachismos. Ya lo hemos hablado, creo que Carito lo habló en un par de oportunidades, pero es importante que tengamos en claro de qué estamos hablando. Chistes, o sea, burlas, así sean muy sutiles, tipo, deja de ser tan exagerado. Ok. Como eso sería un ejemplo de gaslighting. Miri, ¿vos dijiste algo? Cuando estamos en una conversación y como que parece que no estamos, no nos escuchan y qué sé yo, si hay hombres y solo una mujer, la mujer se va a invisibilizar. No sé si existe esa palabra, pero eso. Era interrumpida en reuniones. El otro día una amiga me contaba así, yo quería mostrar que no era culpa de esa persona porque es la sociedad. Me dice, sí, es culpa de él. Pero me dice, siempre que yo hablo en una reunión, siempre me interrumpe. Como que lo que yo tengo que decir, no merece ser escuchado. Y estaba muy dolida ella. Yo digo, pero así funciona. O sea, ella lo ve como una agresión personal. Lo es, pero... Otra cosa que pasa en las conversaciones es que la mirada siempre está dirigida hacia el hombre. Por ejemplo, si salimos a pedir algo para comer con Daisy, por ejemplo, el mozo o la moza seguramente me van a mirar a mí y no la van a mirar a ella, por más que ella haya hecho la pregunta, por más que ella esté pidiendo la comida. Sí, eso siempre pasa. Pasa también en los grupos de amigos, eso que decís, Joaco. Sin duda. Como yo me doy cuenta un montón, y en mi vida personal también, recientemente por ejemplo, habíamos salido a comer con Carol y otras personas, y Carol estaba hablando, y yo obviamente la estaba mirando a ella y estaba como pensando en lo muy interesante que estaba diciendo, y de repente como que pensé, ay, capaz las otras personas masculinas que están presentes en la conversación se sienten dejadas de lado porque no las estoy mirando. Y después pensé que nunca pensaba eso a la reversa. Como que nunca pensaba que las mujeres... Hay varias cosas, ¿no? La otra vez en el grupo que tenemos los martes, estábamos leyendo un libro, hablábamos de que, por ejemplo, hablando de grupos de amigos, nos juntamos a comer, ¿no? Y los hombres en general se sientan a conversar en la medida que las cosas se van preparando, ¿no? Lo digo así irónicamente, ¿no? Como que de repente las cosas van sucediendo alrededor, las cosas se van organizando en la medida que nosotros seguimos conversando de cómo estuvo nuestra semana en el sillón, ¿no? Y yo La quería... magia.
Sí, la magia. Quería mencionar esto y hacer hincapié en algo puntual que yo puse ahí, abarca no solo actitudes, ¿sí? Sino también creencias. Y es importantísimo entender esto, porque, o sea, si yo creo, o sea, yo puedo estar pendiente de mis actitudes, pero no todo el tiempo. Y a la larga tengo que ver qué es lo que yo creo, cuáles son mis convicciones en el fondo. Entonces, por ejemplo, a la hora de explicar un tema, ¿no? Siempre el hombre es mejor para explicar un tema. Lo estoy afirmando tal como lo estoy diciendo ahí, como una creencia. No, no significa que yo piense eso. Ah, Entonces, pero fíjense, es importante hacer este proceso que yo acabo de hacer, ¿no? Yo creo que el hombre siempre es mejor para explicar un tema. Entonces, hace ruido, pero la realidad es que en el fondo lo creemos, porque cuando vamos a escuchar, a buscar información, cuando vamos no sé, estamos en una discusión, entonces es como que, bueno, ¿a quién voy a prestar más atención? ¿Quién va a cautivar más mi atención? Y siempre termina siendo el hombre, ¿no? Y eso es algo que lo tenemos que admitir en primer lugar, ¿no? El ejemplo más marcado de esto que está diciendo Luis para mí es cuando los hombres te piden un libro de feminismo pero escrito por otro hombre. Es como, me encantaría aprender sobre el patriarcado o sobre el feminismo. ¿Tenés un libro escrito por un hombre que me recomiendes? No, ese es el punto. Las mujeres ya escribieron, tenés que ir a leerlas a ellas. ¿Por qué querés que alguien te diga lo mismo que las mujeres ya pensaron y escribieron, pero reprocesado y escrito por un tipo? Eso es en todas las conversaciones. Porque va a estar mejor explicado, Terrible. ¿no? O sea, esa es la creencia y es como que vos podés horrorizarte, pero la verdad es que en el fondo, y hay muchas creencias así, o sea, o avalado, ¿cómo? o avalado. Necesita el aval, si no, Claro, La aprobación de un hombre. la aprobación, sí, bueno, esa es otra creencia, ¿no? Que También, sí, también existe una realidad y es que el sistema mismo hizo que la mujer se tuviera que quedar callada, entonces no practicó lo que es ¿cómo es que se dice? La oratoria de la misma manera que el hombre, y eso perjudicó en su manera de expresarse y todo. Eso también es una realidad, digamos. No es que ella sea menos, sino que no tuvo la práctica que tenemos los hombres. Como muchas otras No sé si eso Am, está bien o está mal pensarlo, digamos. yo quería decir algo con respecto a eso. No sé si eso del todo es cierto. Es simplemente que existe a veces muy poca disposición de querer entender una persona, a una mujer. Eso es como, no existe que la mujer no se pueda expresar o no pueda hacer entender sus ideas. Hay poca disposición de las personas a entenderlas a ellas. No hay esa disposición de quererle escuchar y saber, mire, puede decir algo inteligente. No, es un sesgo que hay, pienso. sí, Sí, es cierto. También somos mucho menos pacientes para escuchar las explicaciones de mujeres que las explicaciones de hombres, digamos. Y de hecho, es psicólogo, Hitchens, creo que era, y después Jordan Peterson, ellos también decían que una de las cosas más aburridas que era escuchar cómo una mujer narra las cosas, porque una mujer cuando narra las cosas va más atrás en la historia y presenta precedentes convincentes y eso no es grato para ellos escuchar, entonces es mejor interrumpir. ¿qué iba a decir? Qué horrible eso. No, que estoy de acuerdo con Solange, con lo que está diciendo, y también con Joaquín, y pienso que es como, está también esta idea de que ser elocuente es expresarse de manera masculina, ¿no? Porque eso también es subyace. La forma en la que las mujeres nos expresamos, que estamos socializadas para tener este tipo de discurso más colaborativo y menos dominante, se ve como débil o frágil, o como que estás insegura, pero es un juicio masculino, esta mirada masculina que te juzga, entonces te tildan de menos elocuente, pero no es que no te estás explicando bien, es que pensás que los hombres se expresan de manera
solamente porque parezca confiada la persona que habla no quiere decir que tenga razón, que esa es otra cosa, ¿no? Porque se imponen con una dominancia discursiva, pero no tienen aval muchas veces para las pavadas que dicen, pero la dicen con mucha confianza. Y una mujer capaz que está hablando de algo que ella es muy experta y titubea, o titubea entre comillas, ¿no? Capaz lo dice de una manera más amable o inclusiva, que parece menos dominante, y eso se tilda de mal oradora, cuando en realidad capaz es excelente y somos re machistas cuando lo evaluamos. Y solamente acotar lo que dice Agustina, como se nos exige a nosotros que agrademos, porque estamos para agradar, tenemos que ser una figura de adorno, y para agradar elevamos la voz, el tono de voz, o sea, una voz más aguda, que a la larga eso también agota y cansa porque es molesto, entonces por eso no quieren escuchar, no es agradable escuchar, lo hacemos, porque vos te das cuenta que cuando querés agradar o pedir algo, agudizás la voz, es como te pones en una posición más débil. De cualquier manera, de ahí podemos pasar a otra creencia más fundamental todavía, que es la creencia de la misma superioridad, o sea, que hay una superioridad del hombre hacia la mujer. Entonces por ahí yo entiendo lo que planteaba Joaco, pero la realidad es que cuando hay una mujer ultra elocuente enfrente y que habla con toda la determinación y de una forma muy dominante, genera lo mismo, por más de que sea explícito la capacidad que tenga para la oratoria. Termina generando la misma respuesta en los hombres, porque más allá de una creencia de que los hombres explican mejor las cosas, hay una creencia que apunta hacia la superioridad. Y así hay muchas otras creencias, o sea, la creencia de que a las mujeres le corresponde encargarse de todo lo doméstico, en el contexto, por ejemplo, de una... Es como... hoy en día tal vez ninguno de nosotros diría, yo creo que a las mujeres les corresponde encargarse de las tareas domésticas. Pero no lo decimos, pero por eso yo decía que era tan importante que entendamos que estas convicciones, estas creencias están arraigadas en nosotros, porque no lo decimos, pero en el ejemplo que yo les daba, nunca vamos a decir eso, pero cuando nos juntamos a comer entre amigos, de repente la dinámica que se termina dando es esa, ¿no? En el que las chicas empiezan a preparar todo, empiezan a ver qué es lo que está haciendo falta, y nosotros ni siquiera estamos pensando en qué hace falta. Entonces, eso habla de que la creencia fundamental sigue estando arraigada, y es importante que empecemos a hacer algo al respecto. ¿Qué dice? Emma dice, es cierto, nosotros seguimos órdenes. Y Margaret dice, históricamente las mujeres no hemos sido educadas para la oratoria. Ah, bueno, es lo que planteaba Joaquín. Perdón. Okay. ¿Sí? En base a ese ejemplo que acabas de poner, también existe ese ejemplo, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia con Marco aquí, y pues yo llegué de la universidad, estaba muy cansada y me senté, y Marco dijo, yo te sirvo el almuerzo. Y alguien hizo el comentario y me dice, bueno, tú no eres una mujer de casa, ¿no? Y yo le digo, y tú no eres un hombre del siglo XXI, ¿no? Entonces, como las personas no asimilan el hecho de que así como la mujer trabaja, así como el hombre trabaja, también, también puede cumplir funciones dentro de casa, como no puede hacerlo, pero es como la gente no lo concibe, y esa persona que hizo el comentario se declara feminista, y es un hombre obviamente, pero no entiende el concepto. Claro. Guada, me avisan por interno que querías hacer un comentario. No, sí, pero era en relación con lo de la oratoria. Por más que supongamos que hubiésemos sido entrenadas para eso, como el hombre, ya hay un prejuicio antes de que la mujer empiece a hablar, el foco está en la crítica, de en qué se va a equivocar o buscarle la vuelta para desautorizar su palabra. No pasa lo mismo con un hombre, o sea, si hay dos conferencias, no sé, de un presidente y una presidenta, estoy segura que se posiciona la gente, el periodismo y la gente que se dispone a escuchar de manera distinta. La mujer es mucho más criticada en su discurso, por más que diga cosas sumamente elocuentes. O, por ejemplo, las formas también, si una es
adopta esos criterios, entre comillas, masculinos, supongamos Milei, algo que no se debería ni poder escuchar, pero lo aplauden. Ahora, si una mujer habla como habla él, la tratan de loca. Patricia, habla así. Gracias, Guada. Sí, totalmente de acuerdo. 100%. Y también se va a juzgar esta mujer no solo por su oratoria, sino que también por su apariencia. O sea, si está mal vestida según la sociedad o si no está maquillada bellamente, también es súper juzgada. Nadie la va a escuchar, solo va a ver que está fea, básicamente. Claro. Bueno, gracias por todos los aportes. Así que nada, yo creo que por más de que en sí a los términos y a los conceptos que estamos repasando, creo que los tenemos presentes, creo que estamos lejos de desarraigarlos. Estaba leyendo esta semana un librito que hablaba de esto y hablaba de la deconstrucción, ¿no? Y decía como que definía a la deconstrucción como un proceso infinito. Y me dio gracia que lo planteé así, y dice, no existen hombres deconstruidos, existen solamente hombres en proceso de deconstrucción. Y nada, estaría bueno que seamos conscientes de eso. Esto tiene consecuencias, obviamente no es gratis. Hablando acerca del tema de la deconstrucción, creo que también eso afecta muchas veces en lo que es la materia discursiva, y por qué muchas veces lo que es el discurso tan de derecha, tan conservador, suena tan sólido. Porque justamente eso no se está cuestionando absolutamente nada, están 100% seguros en lo que piensan. En cambio, las personas que por ahí están en proceso de deconstrucción o están meditando, considerando estas cosas, justamente tienen muchas otras cosas más en la cabeza que están teniendo en cuenta, están teniendo en la mente, y por eso muchas veces pueden sonar más inseguras. Porque estás revisando. Exacto, porque está constantemente en revisión, todo está en cuestionamiento. En cambio, una persona más conservadora o que no hace ese proceso, no tiene nada que cuestionar, porque está 100% seguro de lo que piensa. Y por no te hablar con esa seguridad. Tal cual. Les decía, esto no es para nada gratis, tiene un precio importante. Yo me voy a enfocar un poco más en el precio que pagamos los hombres por adoptar esta forma de vida, digamos. Y tiene que ver, por ejemplo, hay muchas cosas. Yo esta vez me enfoqué en 2 o 3 nomás, y estaría bueno, me gustaría dar el pie para que algún otro en otro momento aborde otras características, porque hay mucho para hablar. Pero el tema del amor, por ejemplo. La masculinidad y el amor son incompatibles. Imagínense, piensen en las cualidades que hablábamos al principio, en las características que hablábamos al principio, y el rechazo de la masculinidad hacia todo lo femenino te incapacita para poder amar realmente. Y no está bien visto un hombre que ama de verdad. Entonces, el amor, la manera en la que lo viven los hombres, termina siendo un amor que no es amor, sino que es otra cosa. Y es esto, es dependencia, es necesidad, es posesión. Entonces, algo muy interesante de ver, que justamente este librito que les comentaba, que estaba leyendo, daba como ejemplo, son las canciones románticas, ¿no? Y entonces esto de, no sé, si no estás me muero, o cuestiones así, sos todo lo que necesito para poder vivir, mi vida sin vos no tiene sentido, todo refuerza el concepto de dependencia, de necesidad y de poseer. Quiero que seas mía, etc. O sea, son todas cuestiones, frases así que el librito decía, te desafío a que leas las letras de las canciones sin música, que las leas en voz alta, a ver si realmente no te interpela, porque la verdad es que es realmente tóxico darte cuenta de lo que estás escuchando o cantando, ¿no? Pero esa es la versión del amor, así es como se vincula el hombre con el amor.
resaltando las cualidades de la otra persona que te llevan a depender de eso, a necesitarlo o a poseerlo. No hay otra forma. No tengo el PDF, César. No lo pude conseguir, así que lo compré. Y lo tengo en... no, lo tengo en Apple Books. Sí, el título... después te lo paso. En cuanto a eso que estabas hablando, justamente yo estaba preparando un tema Ajá. porque y estaba leyendo un artículo y una mujer, que no recuerdo el nombre, ella, ella pues dijo el romanticismo es la forma más dulce en que el hombre obtiene el permiso de la mujer para vulnerarla o violentarla en Exacto. todo sentido, aspecto físico y emocional. Entonces, cuando yo leí esa frase, me hizo pensar que en la Biblia muchas veces no encuentras tú ese romanticismo, ¿no? Las cosas son así o asá, de una u otra forma, pero no hay ese tinte romántico que nosotros vemos o le damos a las cosas. Y a veces nos falta como que despertar a este tipo de realidades para poder entender estas cosas. Bueno. Ahí está. Y entonces otro de los precios que pagamos y tiene que ver con esto. Relacionado a lo anterior, ¿no? O sea, en algún sentido está relacionado. Y le puse el título a esta parte así, ¿cuidados o autocuidados? Y la verdad es que la respuesta es bastante evidente, ¿no? O sea, somos completamente cuidados y de autocuidados no tenemos nada. Pero, ¿dónde vemos esto? Por ejemplo, dar por sentado el cuidado de las mujeres en nuestra vida. O sea, son cuestiones que tenemos que alertarnos, ¿no? Porque esto lo damos por sentado. O sea, qué sé yo, esta semana yo me enfermé bastante, hacía tiempo que no me enfermaba tan fuerte. Y nada, desde el primer momento empecé a recibir mensajes, creo que, a ver, bueno, mi papá es la única persona que me escribió de sexo masculino preguntando cómo estaba yo de salud, pero bueno, el resto, pero la cantidad de amigas y otras mujeres que están alrededor mío de mi vida que me escribían, no una, varias veces al día, ¿cómo seguís? ¿Cómo te sentís? ¿Querés que te lleve algo de comer? ¿Querés que te lleve una...? Mi abuela me dijo, te voy a mandar después, te hice un té para tu garganta, de esto, qué sé yo. Bueno, no, y es como que cuando me puse mientras preparaba esto para hoy, pensé en mi experiencia esta semana y yo, es como que, sí, obviamente me sentí agradecido, pero me sorprendió con cuánta naturalidad tomé todo eso, cómo lo di por sentado, cómo lo normalicé completamente, me pareció, pero totalmente normal de que esas personas me ofrezcan todo lo que me ofrecieron. Y después me quedé pensando que en realidad voy así por la vida, ¿no? O sea, dando por sentado que eso está. Y el otro día, en el grupo de los martes también, una de las conversaciones que teníamos con los chicos era esto de que, ¿qué pasaría si de repente las mujeres dejan de proveer este cuidado de un momento para otro? O sea, ¿qué pasaría? Y la realidad es que se cae todo, eso es lo que estábamos pensando, y no lo valoramos así, no hay pero ni de cerca. Otra cosa es que reforzamos la carga mental, ¿sí? de las mujeres alrededor, la reforzamos constantemente, al no entender, al negligenciar nuestro autocuidado, nosotros lo que hacemos es reforzar constantemente la carga mental del otro. Porque las mujeres no van a dejar de cuidar porque no están enfermas de esto al nivel que lo estamos nosotros. Entonces, el cuidar es algo genuino para ellas, ¿no? Entonces, no lo van a dejar de hacer. Entonces, nosotros al no tener un hábito de autocuidado, estamos reforzando esa carga mental, y no solo mental, ¿no?
También, o sea, vos lo planteas desde una perspectiva como personal, ¿no? Si vos no te cuidás, te cuidan todas las personas que vos tenés alrededor que son del sexo femenino. Pero también el hecho de, por ejemplo, para los hijos o los hermanos, preocúpense ustedes si su abuelo o padre va al traumatólogo, si se hizo el control de sangre, si tiene que sacarse un turno con la nutricionista porque está al borde de la diabetes. Entonces, una forma de aliviar no es solo cuidarse ustedes, para que no les tengamos que cuidar nosotras, sino también ustedes cuidar a otros hombres. Cuando en gripa los privan No, entre es que- ustedes para ofrecerse té de jengibre. Es que claro, ese es el proceso que estoy construyendo acá es ese. O sea, primero, ¿por qué no me cuido? No me cuido porque doy por sentado que está lo otro, ¿no? Y al dar por sentado eso, refuerzo la carga mental de las otras personas. Somos negligentes con nuestra salud, con nuestras relaciones, con el ambiente y también con nuestras emociones. Y eso es otra de las cosas que me resulta sumamente interesante tener en cuenta y resaltar, porque el cuidado que en general ejercen las mujeres es un cuidado emocional también. No es que están pendientes de tu salud, si necesitas para comer, si necesitas que te ordenen algo, que te limpien algo. No, o sea, es un cuidado que va más allá de cómo te sentís, cómo estás realmente, cómo estás. Y eso nosotros no lo ejercemos, somos súper negligentes. Entonces, como decía Agus recién, al nosotros negligenciar ese cuidado hacia las personas que tenemos alrededor, alguien lo termina haciendo también. Y por último, lo que esto termina generando es que nos aleja completamente del rol de cuidadores. Entonces, ahí es donde yo quiero terminar esta diapositiva, digamos, ¿no? O sea, el caminito que quería llegar, el caminito que quería que llegue hasta acá, tipo, empezar porque damos por sentado el cuidado de las mujeres, seguir porque somos negligentes con nuestro autocuidado, pero no termina ahí, porque nosotros no es que tendríamos que ponernos las pilas y cuidarnos a nosotros para que alguien no lo tenga que hacer por nosotros, sino que tendríamos que ir más allá, transformarnos a nosotros en cuidadores, ¿sí? El camino es completo, digamos, no es como hacer tu parte y cuídate, así no sobrecargas a otro, no. O sea, hacer tu parte, cuídate y empezá a poner en práctica todo eso que durante siglos pusieron en práctica tantas mujeres. Esto nos vuelve discapacitados emocionalmente. No podemos gestionar nuestras emociones porque no sabemos amar, no tenemos herramientas para amar. Eso nos desconecta de nosotros, nos desconecta de los demás y se construye lo que conocemos como la masculinidad frágil, que tiene que ver con reprimir y ocultar todas las emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no las reprimimos, si no las ocultamos, entonces se resalta la debilidad, que es algo femenino y que tenemos que huirle como a la peste. Nos desconecta y vivimos vidas de desconexión completamente. O sea, eso yo por lo menos me siento muy identificado con esto, de estar desconectado, de no saber identificar emociones. Al no saber identificar emociones, no podemos construir sentimientos. O sea, es muy triste, realmente muy triste, pero la forma en la que estamos educados para vivir el día a día nos lleva a que nos prohibimos sentir. Y al prohibirnos sentir, nosotros no tenemos nada de inteligencia emocional y no tenemos la capacidad de tener empatía. Y ahí abre una puerta enorme eso, porque si no podemos tener empatía, no podemos conectarnos ni con nosotros mismos ni con los demás, entonces no hay forma de que esto tenga esperanza. Entonces, nada, el precio que pagamos por sostener esta masculinidad es demasiado alto. Luis, no sé si tiene que ver con esto de empatía, pero me pasa un ejemplo con mi nene, que es adolescente. Siempre le preguntaba yo cómo la vive en la escuela, cuando volvíamos al trabajo respectivo y el de la escuela, cómo la vive en la escuela. Y bien, mami, me contaba algunas cosas. Y ahí quedaba. Entonces yo le decía, a mí también me fue bien el trabajo.
sin que él me lo pregunte, ¿viste? Y es como que él se quedaba así como pensativo. Y ahora logro que él, cuando yo le pregunto, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, no sé qué, me cuenta. Y entonces ahí me pregunta, ¿cómo te fue a vos en el trabajo? Entonces como, son cosas chiquitas, pero que realmente hacen después a lo grande, digamos. Entonces, porque siempre él está acostumbrado a que yo me preocupe por él, yo me ocupe de él, yo lo cuide, yo. También está bueno que yo vea que la mamá también necesita que ellos se preocupen por ella. Bueno, y eso pasa en todos los vínculos, ¿no? O sea, yo también necesito que mi amigo, mi pareja también se preocupe por mí y me cuide también, como yo lo hago con él. Ujú. Pero bueno, justo me acordé eso de mi hijito porque es como Sí. muy notable. Gracias, Mali. Y es como que, fíjense cómo, si somos más responsables con esto, cómo tendría consecuencias súper positivas. O sea, por ejemplo, pensemos en cuanto a las emociones, llorar, por ejemplo. ¿Cuántas veces reprimimos, o sea, con toda nuestra fuerza, un nudo en la garganta para no llorar? Al hacerlo durante tanto tiempo a eso te termina desconectando, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no lo reprimiéramos? Facilitaría esa conexión, facilitaría, o sea, el solo hecho de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema con llorar, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? No. Partir de ahí haría que podamos tener un acceso a conectarnos y sería más fácil identificar, a ver, ¿estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y es como, ok, bueno, ahora puedo por lo menos pensar en qué me pasa. Si yo lo estoy reprimiendo, ni siquiera eso. Y podría construir sentimientos, y la próxima vez que yo vea llorar a alguien después de haber hecho este proceso, sería un proceso mucho más empático hacia el otro. O sea, son una cuestión lógica de lo que estoy diciendo, pero es necesario. Resaltando de vuelta en el librito que les comentaba, me lo recomendó Carol, el librito se llama Hackea a tu macho. Hay algunas cuestiones que no todo lo que hay lo comparto necesariamente, pero bueno, si quieren buscarlo, pueden buscarlo. Es bien práctico, digamos. Pero planteaba un ejercicio para hacer y decía, andate a un lugar al aire libre o a tu habitación solo, tirate, acostate y empezá a pensar en algo difícil o algo triste que te haya pasado recientemente, conectate con eso y pensalo, tratá de conectarte con todo lo que sentís y cuando vengan las ganas de llorar, llorá todo lo que tengas para llorar y después anotá cómo te sentís. Y era como un ejercicio para hacerlo, y yo pensé, y fue como, es imposible que yo pueda hacer ese ejercicio. Tipo, y lo que me reforzó más todavía la incapacidad emocional que tenemos, lo discapacitados emocionales que somos. Porque yo creo que a cualquier mujer de las que están acá presentes en el Zoom o acá, yo les digo que vayan a la pieza un ratito y piensen en algo triste y lloren, creo que Muy fácil. sería bastante. No. Y a mí me pareció como una tarea demasiado difícil, o sea, yo que me tendría que ir a hacer un retiro de 3 días más o menos. Está muy metido adentro. No es que no haya sufrido, pero conocido. Sí, no sé, y no puede ser que sea tan difícil. Entonces, nada, esto quería contar a modo de ejemplo. Luis, yo sigo una página en Instagram de una gente mexicana que se llama De Machos a Eso Hombres, y son los autores de ese librito que publicitan por Amazon, no sé por dónde, porque lo compraste vos. Y yo lo compré en Apple Books. Sí, pero está muy lindo seguir esa página, recomendable. Raquel y Orlando pusieron, son construcciones culturales, parten también del hogar. Es importante que ambos padres o quienes tengan a cargo los niños puedan enseñar la forma de expresar sentimientos. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero primero, la llave me parece que empieza a abrir un poco todo esto es
cuestionar. ¿Qué hay que cuestionar? Hay que cuestionar todo. Absolutamente todo. O sea, si realmente admitimos que vivimos en un sistema donde absolutamente toda la sociedad, todo lo que conocemos está construido a partir de acá, entonces no queda otra que cuestionar absolutamente todo. Esta es la clave para la deconstrucción, para ese proceso infinito de deconstrucción, ¿no? Y esto nos lleva a una situación incómoda. O sea, todo está construido para que vos puedas vivir tranquilo, cuidado, y sin preocuparte por demasiadas cosas. O sea, todo está construido para vos. Es obvio que al empezar a cuestionar todo esto, lo primero que va a aparecer es la incomodidad. Entonces, parte del llamado de esta mañana, se ponía en modo predicación, es esto, evitar la incomodidad. La vulnerabilidad, otra clave, cuestionar, ponernos vulnerables. Esto para mí, en lo personal, me ha resultado, creo que es una de las cosas que más valor le doy a la vulnerabilidad. Me parece que es indispensable. No podemos hacer este proceso sin vulnerabilidad. No hay manera que lo logremos. Y la vulnerabilidad tiene que ver con esto, con soltar los privilegios que tenemos, o sea, soltarlos a pesar de que nos dé miedo soltarlos, a que nos dé inseguridad, a pesar de que nos dé incomodidad, hay que soltar esos privilegios. Exponernos a la vergüenza, es que nos debería dar vergüenza, o sea, toda la situación es para que nos dé vergüenza. Entonces, no evitarlo más, ya está. O sea, no tener miedo a quedar expuestos, asumir nuestra responsabilidad, no tratar de suavizar lo que somos, lo que hemos hecho, que son cuestiones que intentamos hacer permanentemente. A mí, Minimizar sí, la actitud. minimizar tratando de, no sé, de quedar mejor parados, siempre evitar esa vulnerabilidad es lo que hacemos todo el tiempo, y en lo personal me parece que poder ser, nunca te vas a poder acomodar, me parece, en la vulnerabilidad, pero ojalá que sí. Pero me ha resultado de una gran bendición todo esto que está ahí en la pantalla. Resignar el control, por sobre todo. Y tomar responsabilidad. Y quería hacer énfasis hoy en la responsabilidad afectiva. En la responsabilidad afectiva porque es lo que le da el sabor, digamos, a nuestras relaciones, a nuestra vida, a nuestro día a día. Nuestros vínculos es lo que le dan sentido a todo. Y tenemos que ser responsables afectivamente. Y esta responsabilidad tiene que ver con cuidar. Tiene que ver con cuidar, tiene que ver con respetar y poner límites, tiene que ver con hacer acuerdos con las otras personas a la hora de vincularnos, qué es lo que el otro espera de nosotros, qué es lo que yo espero del otro, cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a estar pendientes de las necesidades del otro. El respeto, por supuesto, la empatía. Son todas cuestiones que vienen de la mano de ser responsables afectivamente. Los invito a que busquen, si quieren, información sobre responsabilidad afectiva, porque hay varias cuestiones prácticas que uno puede poner en práctica, valga la redundancia, para empezar a ejercer un poco de esto. Y si hay algo que los hombres hemos directamente ignorado durante demasiado tiempo, es esto. Nosotros podemos decir lo que queremos, de la forma en la que queremos, y si el otro sale lastimado, y bueno, porque no lo supo entender, no me entendiste bien, me malinterpretaste. Traspasar los límites del otro permanentemente, no considerar qué es lo que el otro esperaba, que es no ponernos en el lugar de cuidar el vínculo, sino simplemente de explotar el vínculo. Son todas cuestiones que hemos hecho todo al revés, y entonces ahora la invitación es esta, o sea, pongámoslo desde este lado.
consideremos la emocionalidad del otro. Bueno. Ahí terminé yo. No sé si alguien tiene algún comentario. Yo también creo. No, que todas estas son habilidades que por la sociedad en la que vivimos los hombres obviamente lo tenemos muy poco desarrollados. Y cuando vemos todo esto vemos, pucha, son muchas cosas las que tenemos que cambiar y muchas cosas que no nos damos cuenta de nosotros mismos. Así, y son procesos complicados de desarrollar. Entonces, para mí, para que nosotros podamos empezar a desarrollar todo esto, también tenemos que aprender a buscar ayuda. Porque si esto cae sobre nosotros y como no sabemos por dónde empezar, entonces está bueno buscar ayuda o en terapeutas, o en libros, o hay información, pero pretender que todo esto nazca de nosotros y creer que ya lo podemos hacer es como nos va a salir muy mal. Entonces está bueno que a veces está bueno buscar ayuda para saber qué proceso seguir o cómo ir explorando estas habilidades. Que había una diapositiva de Luis ahí que decía cómo el machismo a veces le hace mal a la mujer, al hombre y al planeta, ¿no? Y creo que habló más de la mujer y del planeta, pero por ahí también tenemos amigos a los que tenemos que explicarle esto, decirle, bueno, mira, el machismo en realidad empieza haciéndonos mal a nosotros mismos. El hecho de muy chiquito decir, bueno, te golpeaste, no llores, sos hombrecito, sos flojo, lo que fuera, le hace ya mal al chico y se lo naturaliza a ese discurso, no poder expresar sus sentimientos, sus emociones. Y todo termina en que los hombres casi la única emoción que podemos exteriorizar por ahí es la ira o la bronca, gritar, golpear, la violencia, y todas las otras emociones quedaron. Porque eso está bien visto, lo otro no está bien visto. Exactamente, o sea, se construyó un mundo totalmente violento, desigual y destructivo. Incluso hay una estadística, porque es en Brasil que se hizo, hay un porcentaje grande de familias donde la fuente de ingresos principal no es el hombre, sino la mujer. ¿Y cómo se banca un hombre eso, no? Y hay una tasa de suicidio, creo que 3 de cada 4 suicidios en personas en edad laboral son de hombres. O sea, a tal punto llega eso. La tasa de mortalidad de hombres, efectivamente los hombres mueren antes, ya sea por esto que se ve que los hombres no saben autocuidarse, porque por ejemplo, un montón de hombres que mueren por cáncer de próstata o de testículos porque nunca se hicieron un chequeo. Por suicidio también, porque no pueden expresarse, no pueden hablar las cosas que sienten, no pueden pedir ayuda. Y el planeta, estoy pensando, sí, la verdad no lo había visto, pero esa ambición del hombre por proveer, porque se le impone que tiene que proveer y generar riqueza, hace que explote todo, o sea, todo el sistema productivo a full y el planeta sin agua. Eso es ambición, la verdad que... Bueno, muchas gracias por todo lo que han comentado. Vamos a hacer una oración para cerrar. Luis, ¿va a haber preguntas después? O... Sí, podemos conversar un ratito, pero vamos a cerrar si podemos terminar con la grabación. Querido Padre, estás en los cielos. Gracias por este momento, gracias por este sábado, gracias por la amistad, gracias por esta familia que tenemos. Gracias porque todavía tenemos la oportunidad de hablar de esto y buscar crecer y cambiar. Te pedimos que nos des para poder hacer un cambio más radical. Ayúdanos a ver nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra impotencia. Queremos reflejarte en este
esta etapa de la historia que estamos, queremos estar a la altura de las circunstancias, y si hay quienes tenemos todavía un trabajo muy grande por delante, somos los hombres, porque hemos menospreciado durante mucho tiempo el daño que esta construcción sociocultural nos ha hecho. Por eso te agradecemos por esta oportunidad y te pedimos sabiduría para lo que nos resta. Y ponemos en tus manos a cada uno de los que estamos hoy presentes, que cada uno con sus dificultades, con sus problemáticas, podamos saber sobrellevar cada situación de manera individual, y que podamos en todo momento poder ser bendición para los que tenemos al lado. Te agradezco una vez más por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.